Buenos días, chicas. Vale, esto es el vale, es el primer vídeo para repasar la segunda evaluación. Aunque ya tenéis un vídeo explicando perfectamente lo de la formulación, bueno, pues vamos a repasarlo otra vez. Vale, empezamos con la primera fórmula. Pone sí o dos. Vale, si el símbolo que aparece a la derecha de la fórmula es una O mayúscula, es que contiene oxígeno y es un óxido, ¿vale? La manera más fácil de nombrar a los óxidos, ¿de acuerdo? Sería utilizar la de los prefijos. Os recuerdo que para el 2 se utiliza el prefijo di. Para el 3 se utiliza el prefijo tri. Para el 4 se utiliza el prefijo tetra. Para el 5 utilizamos el penta. El 6 sería hexa, ¿vale? A partir del 5 ya es como los polígonos. Pentágono, hexágono, heptágono, el 7, ¿vale? Hepta. ¿Vale? Más no os voy a poner, o sea que... En este caso, ¿cómo se hace? Pues tenemos que ir al contrario de como dice la fórmula e ir diciendo todo lo que nos encontremos. Sí o dos. Lo primero que nos encontramos sería el 2, por lo tanto diríamos di. Después nos encontraríamos una O mayúscula que corresponde al oxígeno y se diría óxido, dióxido. Luego dejaríamos un espacio y diríamos de, otro espacio, y la tercera palabra sería el símbolo de... En este caso no nos encontramos ningún número, por lo tanto no decimos nada y es el SI. SI es el símbolo del silicio. ¿Vale? La segunda palabra sí se pone tal cual sea. En el apartado B tendríamos primero un 1, podríamos poner mono o no, ¿vale? El mono se puede omitir, ¿vale? Puesto que es un 1 omitido. Luego tendríamos el símbolo del oxígeno, óxido de diplata, ¿vale? Óxido de diplata o monóxido de diplata, ¿vale? Vamos a hacer el D. El D sería el mono, que lo podemos poner o quitar, óxido de mercurio. En este sistema no tenemos que pensar nada de si el elemento que está a la izquierda es inconfundible, es decir, si tiene un único número de oxidación o si tiene varios, ¿vale? No tenemos que pensar en eso, eso lo tendríamos que pensar en el otro caso. Entonces, de momento voy a daros la primera nomenclatura y después os explicaré la segunda. Entonces, en el caso E sería, normalmente diríamos óxido de berilio. Óxido de berilio. ¿Vale? El G. El G sería trióxido de diníquel. ¿Vale? Y el H sería óxido de potasio, de dipotasio. Vale. De todos los elementos, si el elemento de la izquierda es del grupo 1, es decir, el litio, el sodio, el potasio o el rubidio, por ejemplo, si es del grupo 2, es decir, el berilio, el magnesio, el calcio o el estroncio, ¿vale? O si fuese, por ejemplo, la plata, sí, plata, fuese el zinc o fuese el aluminio, ¿vale? En todos estos casos vamos a considerar que es inconfundible, es decir,
todos los del grupo 1 tienen como número de oxidación más 1 y solamente tienen ese. Los del grupo 2 tienen el más 2 y solo tienen ese número de oxidación. La plata tiene solamente el más 1, el zinc tiene solamente el más 2 y el aluminio tiene solamente el más 3. Con lo cual, en todos estos casos, ¿vale? Ya sabemos el número de oxidación. Diciendo el nombre ya sabemos su número de oxidación, por lo tanto no es necesario indicarlo. Vale, pues ¿qué nombre utilizaríamos? La segunda forma de nombrar los óxidos es decir siempre óxido de el nombre del elemento que aparece a la izquierda e indicar su número de oxidación en números romanos. Pero se pone únicamente cuando tiene varios, cuando puede tener más de uno. Si solamente tiene uno y es inconfundible, en ese caso poner el número de oxidación es un error y estaría mal el nombre. Entonces, vale, en el caso del dióxido de silicio, pues ¿qué diríamos? Que es el óxido de silicio 4. ¿Por qué sabemos que es el óxido de silicio 4? Vale, pues esto también es otra. Vamos a explicarlo con el silicio aquí, aunque luego lo borre. CO2. El número de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es -2. ¿Vale? Y hay una cosa que tenemos que saber, que es en las moléculas, al igual que los átomos, son neutros. Por lo tanto, tiene que haber el mismo número de cargas positivas que negativas. ¿Vale? Si cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas y tenemos en esta molécula 2 átomos de oxígeno, tendremos 4 cargas negativas. ¿Vale? Entonces, como tenemos 4 cargas negativas, tenemos que tener 4 cargas positivas. Y como solo hay un átomo de silicio, estas 4 corresponden a un único átomo. Por lo tanto, su número de oxidación tiene que ser 4. Por eso diríamos, en el caso A, también podemos decir óxido de silicio 4. ¿Vale? ¿Cómo se escribiría? Pues se escribiría óxido de silicio 4. ¿Vale? Así se escribiría. Vale, la plata es uno de los elementos que es inconfundible. Cuando es inconfundible solo decimos óxido de y el nombre del elemento, es decir, óxido de plata. Óxido de plata. Vale, en el caso del mercurio sí que el óxido de mercurio sería el óxido de mercurio 2. ¿Vale? Normalmente, vale, aplicando esto de la fórmula es fácil saberlo, ¿vale? El óxido de berilio, pues sería óxido de berilio y ya está, porque el berilio pertenece a los elementos del grupo 2 y no hay que indicarlo. Óxido de berilio. El níquel sí habría que indicarlo, sería óxido de níquel. Y en este caso es 3, óxido de níquel 3. ¿Vale? Y el óxido de potasio no hace falta indicarlo porque el potasio es del grupo 1 y no es necesario. Óxido de potasio. Vale. Luego tendríamos esto para nombrar y luego para formular tendríamos el trióxido de dialuminio, que es muy fácil. Volvemos a hacerlo al contrario. Trióxido dialuminio. Y ya está. Como veis, el nombre y la fórmula siempre van al revés, al contrario, ¿vale? En el caso del F tenemos óxido de antimonio y te dice que es 5. Entonces, ¿qué significa esto? El óxido va a dar su número de oxidación al antimonio, que es 2, como hemos dicho antes, y el antimonio va a dar el suyo al oxígeno, que es 5. ¿Vale? Entonces, el óxido de antimonio 5 sería el Sb2O5. Cuando
tengamos que estos dos números son múltiplos y se pueden dividir entre 2 o dividir entre 3, hay que simplificarlo, como en las fracciones, ¿vale? Es decir, si esto fue una fracción, 2/5 se quedaría igual, pero si fuesen 2/4 se reduciría a 1/2. Por lo tanto, habría que reducir, ¿vale? F. Y el I nos dicen trióxido de azufre, SO3, ¿vale? Es decir, en la fórmula lo escribimos al contrario. Como veis, tenemos dos posibilidades, que venga el número de oxidación o que no venga. Pero si no viene, hay que tener cuidado, ¿vale? Si no viene, como puede ser que no venga, que nos digan óxido de potasio, simplemente porque sea un elemento inconfundible. Si el de la derecha es inconfundible, la fórmula la tendréis que hacer como en el caso del F, ¿vale? Intercambiando los números de oxidación. No vale con simplemente leerlo. Si en el nombre aparece un tri, un di, un tetra o algún prefijo, ya sabéis que es la de prefijos. Y ahí en ese caso no hay ningún problema, ¿vale? Siempre se escribe al contrario y ya está. Como veis ya aplicando esto nos vale también para los hidruros, ¿de acuerdo? Es decir, en el ejemplo A tendríamos que es dihidruro de níquel o hidruro de níquel 2, ¿vale? Lo voy a decir ya de palabra porque no hace falta escribir. En el B, el zin es inconfundible, por lo tanto se dice simplemente hidruro de zin. En la plata también es inconfundible, se diría hidruro de plata. El potasio es del grupo 1, por lo tanto es inconfundible, entonces sería hidruro de potasio. El cobalto diríamos trihidruro de cobalto o hidruro de cobalto 3. El magnesio sí es inconfundible, con lo cual solo diríamos hidruro de magnesio. El rubidio también es el magnesio es del grupo 2, ¿vale? El rubidio también es inconfundible. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿vale? Y cesio. Por lo tanto es hidruro de rubidio. Y el yodo, ¿vale? Aquí el hidrógeno ahora está a la izquierda en lugar de estar a la derecha. Cuando está a la derecha se dice hidruro. Cuando está a la izquierda ya no se dice hidruro. Lo de uro solo vale para el elemento de la derecha. En este caso sería yoduro de hidrógeno, ¿vale? O ácido yodhídrico. Muy bien. Como veis, lo bueno del hidrógeno es que el numerito que tiene, el subíndice que tiene, siempre va a ser el número de oxidación del otro elemento, ¿vale? Porque el hidrógeno, al actuar con 1 siempre nos lo está diciendo la verdad. El oxígeno, sin embargo, no. El oxígeno no nos... El numerito que tiene el subíndice no nos dice directamente el número de oxidación, ¿vale? Del otro elemento. Hidruro de cadmio, pues sería CdH. Dihidruro de estaño, pues sería SnH2. Hidruro de mercurio 2, pues HgH2. Hidruro de plomo 2, PbH2, ¿vale? Y ya está. En los hidruros, el subíndice, el numerito siempre lo lleva el hidrógeno, ¿vale? En los hidruros. Claro. Bueno, ahora estamos con las sales. La única diferencia que hay esto con respecto a los óxidos y los hidruros es que al elemento que está a la derecha se le va a añadir la partícula uro, ¿vale? Si es un flúor, fluoruro. Si es un cloro, cloruro. Si es un yodo, yoduro. Si es un azufre, se dice sulfuro. Si es un bromo, bromuro. Si es un nitrógeno, nitruro, ¿vale? Si es un selenio, seleniuro. Si es un carbono, carburo, ¿vale? Por lo demás es todo igual. El nombre se escribe al contrario de cómo se formula y ya está. Y podemos calcular su número de oxidación y nombrarlo simplemente sin prefijos con el número de oxidación. Es decir, podemos utilizar o prefijos o utilizar número de oxidación, pero no los dos a la vez. Y si el elemento que está a la izquierda es inconfundible, no se usa ni prefijos ni tampoco número de oxidación, ¿vale?
Entonces, el primero sería difluoruro de níquel o fluoruro de níquel 2. Porque otra cosa, eso es lo que no os he dicho. Fluor, cloro, bromo, yodo. ¿Vale? Marlboro no lo voy a poner. Silicio, fósforo, azufre, oxígeno, azufre, selenio. Yo creo que estos son más o menos... Aquí estaría el boro, ¿vale? Y aquí, esto es la tabla periódica, lo que he escrito, ¿vale? Aquí estaría el helio, el neón, el argón, el criptón, ¿vale? El xenón. ¿Por qué hago esto? Porque esto nos indica, cuando el elemento de la derecha sea uno de estos que aparecen aquí, ¿vale? Entonces se le añade la partícula uro. Y el número con el que actúan está en orden. Los de esta columna son la menos 1, los de esta la menos 2, los de esta la menos 3 y los de esta la menos 4, ¿vale? Menos 1, menos 2, está en orden. Simplemente tenemos que saber. Entonces el flúor está en la primera columna, esta, de la derecha, por lo tanto es menos 1. Vale. Entonces sería difluoruro de níquel o fluoruro de níquel 2. El B sería dinitruro de tricalcio o nitruro de calcio. Como el calcio es inconfundible, se debería decir nitruro de calcio y ya está. En este caso igual, la plata es inconfundible, sería cloro de plata. El potasio es del grupo 1, por lo tanto inconfundible, yoduro de potasio. El CrI3 sería triyoduro de cromo o yoduro de cromo 3. Na2SI sería el seleniuro de sodio y ya está, porque el sodio es del grupo 1. Sulfuro de cobre sería QS, sería sulfuro de cobre. El K sería, como el calcio es inconfundible por ser del grupo 2, sería carburo de calcio y ya está. Lo mismo que el bario también es inconfundible, es del grupo 2, sería bromuro de bario y ya está. En el M. Y en el N, el zinc sigue siendo inconfundible, por lo tanto sería sulfuro de zinc y ya está. Para formular, pues tendríamos el tricloruro de hierro, por ejemplo. Tendríamos el bromuro de sodio. ¿De acuerdo? Como el sodio es inconfundible, podríamos pensar que habría que añadir los prefijos. Pero como el número del bromo y del sodio es 1 y 1, así está correcto. El seleniuro de plomo 4, pues el selenio, como está en la columna 2, actúa con 2 y el plomo es 4. ¿Veis? En este caso no se podría poner esto porque 2 y 4 se pueden reducir y se quedaría como PbSe2. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto del uro que puede... Lo del uro puede confundir, ¿vale? Uro, lo pongo más a la derecha. ¿Vale? Se pondría PbS porque 2 entre 2 queda 1, que no se escribe, y 4 entre 2, 2, ¿vale? He dividido entre 2 los prefijos porque se pueden simplificar. Sulfuro de dipotasio, bueno, pues S2K. Y fluoro de magnesio, como el magnesio es inconfundible, tendríamos que intercambiar. El flúor tiene un menos 1, un 1, que no se escribe en el magnesio, y el magnesio tiene un 2, que sí se escribe, MgFe2, ¿vale? Bueno, indica en cada caso el tipo de compuesto que representa, la fórmula que aparece y los nombres de acuerdo con la regla. Vale, pues ya está. El primero, A, sería un óxido, ¿vale? El A sería un óxido y se podría escribir trióxido de difósforo o óxido de fósforo 3, ¿vale? El B es una sal.
Para saber si hay tres, hemos estudiado 4 tipos de compuestos. Óxidos, ¿vale? Óxidos, hidruros, sales e hidróxidos. Vale. El primer elemento nos da igual. Si el elemento de la derecha, ¿vale? Claro, si el elemento de la derecha es un óxido, es un oxígeno, es un óxido. Si es un hidrógeno, es un hidruro. Si es un OH, es un hidróxido. Y si es otro, entonces es una sal. ¿Vale? Entonces la B es un yodo. Por lo tanto es un yoduro. Diyoduro de estroncio. O yoduro de estroncio 2. El C es un hidruro. Hidruro de litio. Y ya está, porque el litio es inconfundible. Sulfuro, una sal. Sulfuro de sodio. Y ya está. Heptaóxido es un óxido. Heptaóxido de dimanganeso. No confundáis el Mn, manganeso, con el Mg, magnesio, ¿vale? Si es una N, la letra minúscula es un manganeso. Si es una G, entonces es un magnesio. Otra cosa, en la primera letra del símbolo de cada elemento siempre se escribe en mayúscula. Y la segunda letra, si la hay del símbolo de los elementos, siempre se escribe en minúscula. ¿Vale? No se pueden escribir todas en minúsculas o todas en mayúsculas, sino hay que seguir esta regla. La primera letra mayúscula y la segunda minúscula, siempre. ¿Vale? Bueno, heptaóxido de dimanganeso o óxido de manganeso 7. ¿Vale? El F es una sal. Sería el dibromuro de plata o bromuro de plata 2. El G es un hidruro. Sería dihidruro de cobre o hidruro de cobre 2. El H es un óxido y sería óxido de berilio. Y ya está, porque es inconfundible. Y el último, podríais decir, en el libro viene como hidruros, pero realmente es una sal, ¿vale? Porque a la derecha hay un cloro. Entonces sería cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Bueno, nos quedan 2 ejercicios más y ya acabamos. Dice, ¿cuál es la fórmula? Venga, el A, dicloruro de calcio, ¿vale? A. El B, dice óxido de azufre, ¿vale? Y como nos dice 4, pues S2O4, que se queda como SO2. El C, cloruro de estaño, ¿vale? 2. Como el cloro tiene 1, no se escribe, ya quedaría así. Dihidruro de estroncio. Dihidruro de estroncio, ¿vale? El E sería fluoruro de hidrógeno, ¿vale? Y el último sería trisulfuro de dialuminio. Como veis, lo escribo la fórmula al contrario que el nombre, ¿vale? Y este último ya serían los hidróxidos. Bueno, pues entonces el A sería el hidróxido de cobre. Sería hidróxido de cobre 1. El hidróxido tiene como número de oxidación el -1. Entonces, para que sea neutro, el cobre tiene que tener 1, no puede tener 2, ¿vale? QOH sería el hidróxido de cobre 1 o monóxido de cobre. En este caso el mono se debería poner para dejar claro que es el del cobre 1, ¿vale? El mono solo se pone cuando pueda haber dudas. Si nosotros decimos hidróxido de cobre, no sabemos si es el cobre actúa con +1 o con +2. Si ponemos mono, ya sabemos que sí, que es +1. En el B sería trióxido de hierro o hidróxido de hierro 3.
¿vale? El C sería hidróxido de mercurio y se pone un 2. Lo del paréntesis se pone solo con el hidróxido porque hay 2. El 2 afecta tanto al óxido como al hidrógeno. Por lo tanto hay que ponerlo entre paréntesis si el número que tiene el subíndice es distinto de 1. Vale. El D sería el dihidróxido de zinc o simplemente hidróxido de zinc porque el zinc es inconfundible. Hidróxido de plata porque la plata es inconfundible. Trihidróxido de galio, ¿vale? Este sería el F. El galio sería trihidróxido de galio. Bueno, yo el galio no os lo voy a poner. G. Hidróxido de potasio. KOH. ¿Veis? Ahora no ponemos paréntesis porque es un 1. Hidróxido de cromo 3. Ahora sí que pongo el paréntesis. Bueno, con esto quedaría todo terminado. Hasta luego, chicas.